¿Era guapa? Discutible. ¿Era encantadora? Probablemente. ¿Era políticamente astuta y estaba decidida a utilizar su enorme poder para satisfacer sus necesidades? Sin duda. Quizá nunca ningún personaje histórico haya encendido tantas pasiones y debates como lo era Cleopatra. Destinada a ser la última de su dinastía, la faraona egipcia utilizó la seducción y la astucia política para promover los intereses del antiguo Egipto frente a la expansión romana. Aunque es una de las mujeres más conocidas de la historia, historiadores y arqueólogos no pueden decir mucho con seguridad sobre Cleopatra. Descubramos lo que se sabe y lo que no sobre esta legendaria y misteriosa reina. Vamos a buscarle los tres pies al gato. Nacida del rey egipcio Ptolomeo XII y de madre supuestamente desconocida en el año 69 a.C., Cleopatra VII era miembro de una antigua dinastía griega que se había apoderado de Egipto en el 305 a.C. Investigaciones recientes han podido descubrir quién pudo haber sido la madre de Cleopatra, hasta entonces desconocida. Cleopatra V Trifena es la única esposa de Ptolomeo XII de la que se tiene constancia, que fue reina corregente de la dinastía ptolemaica del Antiguo Egipto. Su única hija conocida es Berenice IV, aunque estas nuevas investigaciones nos revelan que, probablemente, también fue la madre de nuestra querida Cleopatra VII. Aunque el reino de Ptolomeo había adoptado algunas tradiciones religiosas egipcias, gobernaba desde la ciudad de Alejandría, de mayoría griega. Por ello, Cleopatra creció hablando griego. Se dice que desde niña mostró una gran inteligencia y habilidad para aprender idiomas, por lo que además de griego, hablaba egipcio, latín, arameo y hebreo. También se dice que fue entrenada en el arte de la guerra y la estrategia, pero su infancia también estuvo marcada por la lucha por el poder en la corte egipcia. Lo que no sabía nuestra jovencísima Cleopatra es que su vida estaría ligada a los disturbios en Egipto y a la política del Imperio Romano. El padre de Cleopatra murió en el año 51 a.C., y ella, que por entonces tenía 18 años, se vio inmersa en una lucha sobre cuál de los hijos de Ptolomeo debía gobernar Egipto. Al principio, Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII, más joven que ella, gobernaron conjuntamente e incluso se casó con él en un guiño a la tradición egipcia. Pero el joven rey quería el trono para sí, y pronto estalló una guerra civil, donde se formaron facciones que les ayudaban a hacerse con todo el poder. Finalmente, Cleopatra tuvo que huir de Egipto y exiliarse en Siria, junto a su hermana mayor, cuando su marido y hermano tomó el poder. Siria en ese momento estaba controlada por los romanos. El padre de Cleopatra había simpatizado con Roma y había dependido de ella durante su gobierno, por lo que fueron bien acogidas. Los hermanos enfrentados no tardaron en aliarse y tomar posiciones estratégicas con los distintos bandos en la guerra civil que se estaba gestando en Roma. Desde su exilio en Siria, Cleopatra pidió ayuda a Julio César para recuperar su trono, que entonces era un general y político que pretendía convertirse en único dictador romano. A pesar de la gran diferencia de edad, era unos 30 años mayor que ella, y de que estaba casado, iniciaron una relación romántica y él le prometió su apoyo. Y así hizo. Tanto que en el 47 a.C., Ptolomeo XIII, mientras huía de las tropas de César, se ahogó en el río Nilo, cerca de Alejandría. Con Egipto en manos de Julio César, Cleopatra recuperó el trono como propio, casándose rápidamente con su hermano de 12 años, Ptolomeo XIV, que declaró su cogobernante. Cleopatra, en ese entonces, dio a luz a un niño, al que sus contemporáneos supusieron que era hijo de Julio César, al que llamó Cesarión, y así continuó como reina de Egipto, y su relación amorosa continuaba. Pero en poco tiempo, la tempestad volvería a la vida de Cleopatra. La relación amorosa de ambos amantes duró hasta el asesinato de Julio César, en los idus de marzo del año 44 a.C., en manos de sus enemigos del Senado. La República Romana, por entonces, estaba sumergida en una intensa lucha por el poder. Julio César, que había sido nombrado dictador perpetuo en el año 44 a.C., había acumulado una gran cantidad de poder, y muchos senadores temían que estuviera tratando de convertirse en un monarca. El 15 de marzo de ese mismo año, un grupo de senadores conspiradores, liderados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, convocaron a César a una reunión del Senado en el Teatro de Pompeya.
Cuando César acudió a dicha reunión, fue recibido por dichos conspiradores. Lo rodearon y lo apuñalaron repetidamente. Recibió al menos 23 puñaladas y murió poco después. Este hecho desató una crisis política que condujo a la caída de la República Romana y al surgimiento del conocido Imperio Romano. Cleopatra, al perder a su amante y el apoyo que le proporcionaba, realizó una visita a Roma con la esperanza de convencer a los romanos de que reconocieran a Cesarión como legítimo heredero del poder romano, cosa que no sucedió. Sin embargo, ella regresó pronto a Alejandría, donde se cree que hizo asesinar con veneno a su hermano, marido y cogobernante, antes de volver a ocupar el trono junto a Cesarión. César había muerto, pero la relación de Cleopatra con Roma estaba lejos de terminar. El general romano Marco Antonio, que había ascendido al poder como uno de los 3 líderes conjuntos de Roma, llamados triunviros, exigió una reunión con Cleopatra en un esfuerzo por mantener la alianza egipcio-romana. Ella estaba deseosa de seguir manteniendo una relación estrecha con el imperio, por lo que viajó a Tarso, en la actual Turquía, para reunirse con el general en el 41 a.C. Se cree que llegó a Tarso con gran estilo en una suntuosa barcaza. Los historiadores afirman que Cleopatra se aprovechaba de su gran belleza y astucia para impresionar a todo el mundo. Adornaba sus excursiones por el océano con trajes cuidadosamente elegidos, conjuntos espectaculares, tejidos y joyas caras, música y esencias exóticas. Y lo conseguía. Casi de inmediato, inició una tórrida relación amorosa con el casado general, que se trasladó a Alejandría para estar con ella. Pero el encaprichamiento de Marco Antonio con Cleopatra y los supuestos excesos de su vida en la sede del poder egipcio condujeron a la caída de ambos. El gobernante romano se sumió en una guerra abierta contra sus triunviros y su pueblo, que estaba resentido por lo que consideraban una influencia de Egipto en los asuntos del imperio. Después de la batalla de Accio en el 31 a.C., donde Marco Antonio fue derrotado por las tropas de Octavio, el futuro emperador Augusto, él y Cleopatra se refugiaron en Alejandría, pero Octavio los persiguió y llegó a la ciudad. La reina egipcia se dio cuenta de que las tropas de Antonio se encaminaban a la derrota total. Se atrincheraron en su mausoleo real y le insinuó a Antonio que planeaba suicidarse. A los días siguientes, Marco Antonio se enteró de que Cleopatra había muerto, lo que le llevó a intentar el suicidio también. Lo que no sabía que esa noticia era falsa. Ella seguía viva. Cuando Cleopatra se enteró de esto, se apresuró a llevárselo a su palacio para cuidarlo, pero finalmente murió debido a las heridas autoinfligidas realizadas. Cleopatra, viéndose atrapada, intentó negociar con Octavio, pero sus encantos no hechizaron al futuro emperador. Viendo que pretendía tomarla cautiva y hacerla desfilar por las calles como botín de guerra, Cleopatra volvió a trincherarse en su tumba con algunos sirvientes y se suicidó, presuntamente, utilizando el veneno de una áspide egipcia. Murió en agosto del año 30 a.C. y con su muerte se puso fin al reinado de su dinastía y Egipto pasó a ser provincia romana. Eso es lo que cuentan las leyendas y las tradiciones populares egipcias, pero realmente no hay detalles claros sobre cómo murió exactamente Cleopatra. Los arqueólogos tampoco han encontrado nunca el mausoleo donde ella y probablemente Marco Antonio murieron. Tampoco hay forma de calibrar la exactitud de los retratos históricos de la reina, que son muy contradictorios y muestran los prejuicios de la época. Algunas monedas muestran a Cleopatra como una mujer de aspecto sencillo, mientras que otras representan una imagen especular de Antonio, reflejando las opiniones de sus creadores sobre la relación de la soberana con su amante romano. También se sigue debatiendo sobre el color de la piel de Cleopatra, aunque los historiadores señalan que no solo no se sabe con certeza, sino que el concepto de raza no existía en la época de la reina egipcia. Las fuentes escritas sobre Cleopatra también son escasas, ya que la biblioteca de Alejandría fue destruida varias veces, llevándose consigo los relatos contemporáneos sobre la faraona. Según el antiguo cronista Plutarco, cuya biografía de Marco Antonio es uno de los relatos más detallados, escribía que era una mujer de la belleza más brillante y en la cúspide del poder intelectual. El problema es que escribió sobre ella cientos de años después de su muerte y aportó un punto de vista muy romano a su obra. A pesar de nuestro desconocimiento sobre la vida de Cleopatra y los descubrimientos que los historiadores realizan con el tiempo, sigue siendo relevante hoy en día. Desde la tragedia de Shakespeare hasta el actual docudrama de Netflix, se ha ganado una reputación casi legendaria,
de una política astuta con una capacidad de seducción casi sobrehumana. Aunque es casi seguro que lo primero era cierto, quizá nunca sepamos por qué algunos de los hombres más poderosos del mundo sucumbieron a los encantos de Cleopatra. Lo que sí es cierto es que más de 2000 años después de su muerte, la mujer que tan astutamente gobernó a los hombres y a su pueblo todavía consigue encantar y desconcertar al público moderno.